Desde Ibagué, ciudad musical de Colombia. Transmite canicaradio.com. canicaradio.com. A esta hora y en www.canicaradio.com, las noticias de Colombia y el mundo. Canica News. Canica News. Con la dirección de Rodrigo Ariza, la producción de Alexa Saavedra, presenta Víctor Manuel Salamanca. Bienvenidos. Hoy es viernes 13 de noviembre de 2020. Un día como hoy, hace 35 años, el país y el mundo se estremecieron con las noticias que revelaban que el deshielo del Nevado del Ruiz había ocasionado el incremento del caudal del río Lagunilla, y este, al salirse del cauce, borró del mapa a la ciudad de Armero. Hacemos referencia a este hecho y nos unimos a los buenos recuerdos de los más de 20.000 armeritas que perdieron la vida en aquella noche del miércoles 13 de noviembre de 1985. Continuamos con las noticias de Colombia y el mundo en canicaradio.com. Con la dirección general de Rodrigo Ariza, El Orgullo de Armero, la producción de Alexa Saavedra, Diana María Castillo en los deportes y en la presentación de las noticias, quien les saluda, Víctor Manuel Salamanca. Estas son las noticias. Canica News. El editorial con Rodrigo Ariza en Canica News. Cordial saludo. Hablar de tragedias es fácil, enumerarlas también, analizarlas, como en mi caso, en mi ejercicio de periodista, puede resultar una parte interesante de este trabajo. Pero hablar de la tragedia que te quitó a los padres, hermanos, sobrinos, compañeros de estudio, vecinos, no es fácil. 35 años albergando en el recuerdo a aquellas personas amadas, recordadas, y llevando siempre en la memoria aquella ciudad hermosa, aquella ciudad añorada, recordada, llorada en muchos momentos. No es fácil. Quiero en este editorial hacer un llamado a todas las personas que de una u otra manera sintieron la tragedia hace 35 años. Han pasado varias generaciones y no se puede olvidar lo que pasó ese 13 de noviembre de 1985 a las 11 de la noche con 5 minutos, cuando todo quedó a oscuras y se borró la ciudad más próspera de Colombia del mapa. Tenemos que estar en este momento unidos los que vivimos. Recordemos a los que se nos adelantaron, pero por favor, no sigamos creyendo en promesas de políticos. ¿Cuántos presidentes han pasado después del señor Belisario Betancur, que junto con su gabinete enterró a la ciudad de Armero? Y nada han hecho los presidentes. Nada. ¿O sí han hecho? Han prometido, pero no han cumplido. Quiero que sepan, queridos armeritas, que aunque no he tomado un marcado liderazgo, ustedes pueden contar conmigo. ¿Por qué he intentado hacer cosas y me he hecho a un lado? Porque he visto la avaricia, el interés personal de muchas personas a las que he convocado o he querido que estén en un grupo para hacer cosas por Armero. Y cuando yo noto eso, he dicho, mejor me quedo quieto, porque es feo que el día de mañana me estén señalando y digan, quiso hacer, pero hizo para él. Y el pueblo sigue sumido en la desgracia. Y cuando digo pueblo, hablo de la gente, de las personas, porque cuando nombro Armero, siempre digo la ciudad de Armero, porque eso era. Yo nací en una ciudad, yo crecí en una ciudad, yo estudié en una ciudad, yo fui feliz en una ciudad, y ahora añoro mi ciudad. Esta conmemoración más de los 35 años, que Dios nos coja confesados, como dicen algunos, pero es el momento de que recapacitemos y nos amemos los unos a los otros. Primero. Segundo, no creer en promesas
de políticos. Muchas gracias. Canica News. Actualidad nacional en Canica News. Armero. 7 lustros esperando que el Estado cumpla promesas. Armero. 35 años de una tragedia que enlutó a Colombia. Hoy 13 de noviembre se cumplen 35 años de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que desapareció la ciudad de Armero. Ese miércoles 13 de noviembre de 1985 transcurría con total normalidad. Gran parte del país se interesaba en el desenlace de un partido entre Millonarios y Cali, hasta que a las 11:05 de la noche, cuando el volcán Nevado del Ruiz hizo erupción y sepultó la población de Armero. Tras 69 años de inactividad, la erupción tomó por sorpresa a los habitantes de esta población del departamento del Tolima. Las cifras que dejó a su paso son pruebas de la magnitud del desastre natural, más catastrófico de Colombia, pues una avalancha de lodo eliminó a Armero del mapa, acabando con la vida de más de 23.000 personas, y se dice que otros 25.000 quedaron damnificados después de presenciar cómo el lodo iba arrasando y acabando con todo lo que había a su paso: casas, hospitales, colegios, negocios, iglesias, y en el peor de los casos, personas que muchas de ellas no lograron sobrevivir. Ya son 25 años en los cuales el Estado ha prometido y ha mentido, y no se ha apropiado de los armeritas. Hablaron de generación de empleos y no cumplieron. Viviendas dignas y tampoco. Educación y salud menos. Y cuando llegan las elecciones piden el voto con sonrisas de oreja a oreja. Canica News. Economía nacional en Canica News. No solo la papa, la yuca y el plátano también viven crisis en el campo. Cultivadores de Córdoba denunciaron represamiento de maíz blanco. En Meta botan cosechas de guayaba. En las profundidades de la región del Ariar y Meta, hay temor entre los cultivadores de yuca por las dificultades que sufren a raíz de la caída de la compra de sus cosechas. En estos momentos muchos evalúan la opción de destruir lo que tanto tiempo les tomó cultivar. Así lo explica Steven Naranjo, cultivador de la región, quien asegura que la afectación se debe a la caída en el valor de los precios. Por ejemplo, una bolsa de yuca de 32 kilos que antes se vendía en 20.000 pesos, hoy en el mercado solo se encuentra máximo a 10.000. Recién me confirmaron que muchos productores están buscando que una persona con un tractor destruya las cosechas porque no tiene sentido cultivar para perder. En el 2018 hubo varios cultivadores que hicieron lo mismo, explica Navarro. Pero las cosechas de yuca no son las únicas que se están perdiendo. Un video compartido por Steven da cuenta de un cultivador de esta región que tuvo que tirar la guayaba recogida el pasado 31 de octubre por las pérdidas que le genera el mal momento que atraviesa el campo colombiano. Esto se debe en parte a lo ocurrido este año por la pandemia del COVID-19. Según información del DANE entregada en agosto de este año, 1,6 millones de familias colombianas pasaron de tener 3 comidas al día a 2 comidas en julio. Esto por causa del deceso en los ingresos, producto de las afectaciones derivadas de la cuarentena nacional, que a muchos les costó su empleo o la disminución de su trabajo. Y ya tenemos de nuevo a Rodrigo Ariza, con su sección de datos y entrevistas. Bienvenido, Rodrigo. Canica News. El invitado especial, personajes que hacen noticia en amena charla con Rodrigo Ariza. Hoy el mundo conmemora un año más de la tragedia natural que borró del mapa a la ciudad de Armero. Y hoy los armeritas siguen llorando la tragedia. ¿Por qué? Porque van 35 años, 7 lustros, donde ningún gobierno ha solventado las necesidades primarias siquiera de los armeritas. Y para hablar de este tema que está condensado en un libro, tenemos como invitado a Gustavo Álvarez Gardiazabal, escritor, columnista, político, doctor en literatura y también fue alcalde del municipio
de Tuluá, en el Valle, que es su pueblo natal. Es recordado por muchas obras literarias y lo tenemos aquí con nosotros en Canica News. Doctor Gustavo Álvarez Gardiazabal, bienvenido a los micrófonos de Canica Radio. Qué bueno que esté con nosotros. Mucho gusto, muchas gracias y un cordial saludo a todos los oyentes que tienen ustedes aquí, allá y acullá. La verdad, doctor Gustavo, que esta oportunidad sería para dedicarle mucho tiempo, pero sabemos que en estos días, y gracias porque está en todos los medios, y eso se le debe a un libro que va a ser leído no solo en Colombia, sino en todo el mundo, y que tiene que ver con una de las tragedias naturales que más ha tocado a los humanos y que hace 35 años sucedió en la ciudad de Armero, Ciudad Blanca de Colombia. Los sordos ya no hablan, es el título de este libro. Hablemos de esta obra, doctor Gustavo. La verdad es que yo no creí, ni mis editores de un aula tampoco, que el libro iba a tener tanto éxito, pero analizando cuidadosamente con los que saben de la materia, hemos concluido que el éxito del libro y la cantidad de lectores que ha tenido se debe a que todos los colombianos menores de 45 años no tienen idea de qué fue lo que sucedió en Armero. Esas personas que nacieron en los últimos 45 años, pues no oyeron hablar de Armero en la remotidad, pero nunca los colombianos hemos sido capaces de hurgar. ¿Acaso porque condenamos a Armero lo mismo que el Palacio de Justicia al olvido? Porque tal vez nos parece que en la medida en que contáramos cómo había sucedido todo, íbamos a encontrar cuántas torpezas se habían declarado y cometido, o quizás porque como el Consejo de Estado dio un fallo, y este es un país santanderista, muy leguleyo, dio un fallo diciendo que el Estado no era responsable porque eso era una tragedia natural y como tal no tenía ninguna responsabilidad. Mi libro lo que muestra es que tuvieron responsabilidad las gentes de Manizales y sus dirigentes, las gentes de Armero y sus líderes, el gobierno nacional y su ministro de Minas, fundamentalmente, el doctor Iván Duque Escobar, padre del actual presidente, y por supuesto Belisario Betancur, que le daba ese tono general a todas estas cosas. El libro trata de mostrar los personajes que yo conocí que vivían en Armero. El juez, que era de mi pueblo, Tuluá, el gerente de la emisora, que también era de Tuluá, el director del Serpentario y su esposa Yolanda, que era la hermana del abogado de mi familia, y el científico director del Serpentario, muy amigo, el doctor Moisés Wasserman, que después sería rector de la Universidad Nacional. En fin, pongo una serie de personajes de carne y hueso reales montados dentro de esta tragedia, dentro de esta indecisión a la cual colaboraron todos, porque cada quien tuvo una disculpa para no salir, cada quien tuvo una disculpa para no actuar y sobre todo cada quien tuvo una disculpa para quedarse sordo y hoy estar muerto. Escribir es un arte, escribir no todo el mundo lo hace bien. Usted escribe muy bien, usted tiene esa facilidad, pero ¿de dónde nace el interés de investigar y llegar a plasmar esta historia de Armero 35 años después? Parte de una base fundamental es que me estuve casi 5 años
escribiendo columnas en El País, fundamentalmente en La Patria de Manizales y en El Colombiano de Medellín, advirtiendo que el volcán del Ruiz se estaba calentando. Lo supe porque estaba trabajando como libretista de una productora fílmica en Cali de Guillermo Cajiao, que tenía especialidad en medio ambiente. Y él empezó a mostrarme las fotografías que en su hobby, era una persona acomodada, se montaba en su avioneta y se iba a tomarle fotos a los volcanes de Colombia. Y tenía un álbum exclusivamente sobre el Ruiz, mostrando cómo había ido calentándose la boca y cómo había ido creciendo, y advirtiendo. Él y yo enviamos cartas al gobierno, enviamos cartas al señor Tassier, el vulcanólogo francés más importante en aquella época, con quien yo había hecho conexión, preocupado por lo que podía pasar en Armero. Y él, señor Tassier, en una carta de respuesta que me dio para decir que no podía venir a Colombia, me advirtió a mí y a una colombiana que vivía en Pointe-à-Pitre, donde él estaba examinando el volcán de Les Soufrières, que el volcán del Ruiz tenía estructura trapezoidal y como tal había acumulado mucha nieve durante muchos años. Y como había acumulado mucha nieve durante muchos años, entonces si eso se calentara, era toneladas, miles de toneladas las que iban entonces a desfilar loma abajo. En esas condiciones, pues el asunto no era tan fácil para olvidarlo. Y yo trabajé intensamente buscando datos. Entonces leí las referencias que había tenido cuando era estudiante en el libro de Fray Pedro Simón, que me acordaba muy bien y lo volví a encontrar. Las referencias en el papel periódico ilustrado a la explosión de mediados del año 50 del siglo XIX. En fin, me puse a investigar todo lo que se podría ver como referencia a lo que se llamaba el volcán de Cartago. Y entonces, en ese plan, pude pues tratar de encontrar un perfil para acomodar a lo que podía pasar en Armero. Fuera de eso, como yo estaba escribiendo y no me paraban bolas, que ha sido una manía de mi escritura diaria, el juez de Armero, Aquileo Cruz Ortiz, y Ramón el alcalde, que tenía relación conmigo a través de los Pardo, los escritores de El Tolima, me dijeron que por qué no pasaba por Armero y les explicaba lo que yo había averiguado. Y eso lo hice 1 mes y medio, 2 meses antes de que se viniera la bombada. De la misma manera, con posterioridad, me puse a leer las memorias de la Cámara de Representantes, cuando aquel famoso debate que le hizo Hernando Arango Monedero, que todavía está vivo y que valdría la pena que ustedes lo localizaran en Manizales, y que era representante a la Cámara, y le hizo el debate a Iván Duque Escobar, el ministro de Minas. Y parte de las conclusiones de ese debate las encuentra usted en Wikipedia, si entra a Wikipedia y busca biografía de Iván Duque Escobar. Y es lamentable cómo ni haciéndole ese debate y mostrando el peligro que se corría, le pudieron poner un sismógrafo al Nevado del Ruiz. Y un volcán sin sismógrafo, pues no, estaba condenado a que pasara lo que pasó. Sí. Estaba condenado a que sucediera lo que sucedió, y a que pese a estar cayendo ceniza desde las 12 del día, se dirigiera repetidas veces por parte del profesor Torres, por parte de todo el mundo, que en Bogotá no habían sentido ningún temblor y que lo que se iba a reventar era la represa del acueducto. Es todo un acumulado de cosas que uno las encuentra en mi novela, y eso es lo que le gustaba a la gente, y eso es seguramente lo que hoy muchos estarán recordando en su tragedia. Gustavo Álvarez Gardiazabal, ¿qué pueden encontrar los lectores en esta novela? Ya sabemos que es una historia
dolorosa, triste, pero la gente puede pensar que es un libro muy técnico, que es una novela que los va a hacer llorar, los va a hacer recordar, los va a hacer sentir. Los que no conocieron a Armero van a poder vivir esta situación. No, la novela está montada fundamentalmente sobre una estructura que se usó mucho a finales del siglo XIX en Europa, en la que pues leímos todos, caso por ejemplo de Thomas Mann, con La montaña mágica, con Muerte en Venecia, con los Buddenbrook, para poner un ejemplo de esas novelas psicológicas, donde cuando el lector comienza a leer, se va encariñando con alguno de los personajes, y entonces va a buscar, de alguna manera, que él pudiera estar detrás como vigilante. Cuando pudiera estar detrás como vigilante, entonces pudiera lograr definir cuáles serían los términos de su actuación y cómo la actuación le permite captar al lector. Entonces se va a sentir agradable, se va a sentir amigo de alguno de los personajes, y he recibido muchas comunicaciones ahora que el internet la permite, de lectores que algunos furiosos: ¿usted cómo es posible que mató a fulanito de tal? Si ese era el personaje ideal. Pero pues resulta que yo traté de ser lo más real posible con los datos que tuve de quienes murieron, ¿ya? Y con los pocos datos que tuve de quienes sobrevivieron. Las personas que en 63 países, que en este momento llega la señal y que nos reportan sintonía, ¿cómo pueden hacerse a esta obra, a este libro, Los sordos ya no hablan? Yo supongo que pueden buscarlo en Amazon o en buscalibre.com, que son los grandes distribuidores en el mundo. Porque los editores de UNAULA, que es la Universidad de Medellín, que me ha editado mis últimos libros, pues no tienen así como un sentido comercial, no. Y también lo pueden pedir, eso sí lo sé, al online de Librería Nacional, que despacha también al extranjero, librerianacional.com, y creo que es la mejor manera de poderlo adquirir. Bueno, doctor Gustavo Álvarez Gardiazabal, gracias por haber aceptado esta invitación de Canica Radio, de Canica News. Y ya para terminar, ¿por qué Colombia es un país de sordos? Porque repetimos insistentemente que es mejor no oír para no tener que tomar determinaciones, que es mejor hacerse el sordo para creer que no nos advirtieron, pero sobre todo porque este es un país en donde la culpa se le echamos por mucho tiempo al pecado, después se le echamos a Pablo Escobar, después al narcotráfico, y ahora parece que no supiéramos a quién echarle la culpa, pero vamos dispuestos a enfrentarnos en otra estúpida batalla, como tantas que nos han llevado a las guerras que he narrado en otras novelas, o de pronto a tragedias como esta de Armero, que se está repitiendo por la manera absurda como están manejando la pandemia. El país no ha medido las consecuencias de lo que está haciendo y el gobernante ha sido inferior. Prefiere todas las tardes a las 6 estar en un magazine de televisión que estar verdaderamente ordenando, convocando a las gentes, porque nadie le cree, nadie lo sigue. Es decir, el país está sordo ante la realidad y el gobernante está más sordo todavía porque no lo acepta. De acuerdo, Gustavo Álvarez Gardiazabal, gracias. Esta oportunidad es para Canica Radio muy valiosa y lo quiero comprometer que haya una próxima vez para otra charla. Con mucho gusto y un saludo muy cordial a todos los oyentes. Muchas gracias. Canica News. Actualidad nacional en Canica News. Rodrigo Pardo y Antonio Caballero también renunciaron a Semana. Rodrigo Pardo, director editorial de la revista Semana, y Antonio Caballero,
uno de los columnistas más reconocidos de la publicación y del país, también decidieron en la mañana del miércoles pasado dejar la revista, y así se suman a un grupo de importantes periodistas y editores que tomaron la misma decisión. Como me siento parte de la vieja guardia de la revista Semana, los cambios recientes me llevaron a la decisión de renunciar a la dirección editorial. Fueron tiempos lindos de ejercicio independiente del periodismo. Éramos como una familia. Gracias a todos los que hicieron parte, escribió Pardo en su cuenta de Twitter. Este martes se conocieron nuevos cambios en la organización del Grupo Semana y a través de su cuenta de Twitter, Alejandro Santos Rubino, quien a principios de octubre pasado había asumido la presidencia del Grupo Semana, anunció su salida de la revista. Después de 20 años en Semana, quiero agradecer a todos los periodistas y colaboradores, los de hoy y los de ayer, por haber logrado el sueño de convertirnos en un referente en el continente. Gracias, escribió Santos. La renuncia de Santos fue confirmada horas después por el Grupo Semana en un comunicado en el que se anuncia además que el periodista Ricardo Calderón deja la dirección editorial de la revista, cargo que había asumido recientemente. Alejandro Santos y Ricardo Calderón se retiran de Semana después de una larga trayectoria, en la que su labor como periodistas contribuyó a construir la revista más influyente de Colombia, reconocida con múltiples premios y galardones durante todos estos años. Nuestra gratitud a los dos y los mejores deseos en esta nueva etapa, se lee en el comunicado. Cabe mencionar que Santos y Calderón asumieron estos cargos a principios de octubre, como parte de lo que ese medio llamó en ese entonces un proceso de transformación. En el comunicado emitido este martes en la noche, Semana también anunció que la dirección general editorial del grupo estará a cargo de Vicky Dávila y la subdirección general la ocupará Carlos Enrique Rodríguez, hasta ahora director de la revista Dinero. Esto debido a que las revistas Semana y Dinero se integrarán en una sola publicación. Por otro lado, informó que los accionistas han llegado a un acuerdo por medio del cual Felipe López venderá a Gabriel Gilinski su participación accionaria en este grupo de medios. Es hora de los deportes y llega Diana María Castillo para hablarnos de fútbol y otras disciplinas. Canica News. Los goles, las jugadas y todas las disciplinas deportivas están aquí. Llegan los deportes. Saludos familia Canica, estas son las noticias deportivas en menos de 3 minutos. Comencemos. El boxeador Mike Tyson reveló los trucos que usaba para pasar los controles de pruebas de dopaje. Utilizaba la orina de su esposa y de su hijo para evitar ser descubierto, reveló Tyson en su podcast Hot Boxing. Y Maradona sigue preocupando a sus médicos y seguidores por su trastorno cognitivo. El médico Leopoldo Luque habló que se encuentra bien de salud y que están revisando la opción de enviarlo a casa con todos los cuidados. El Pelusa ha presentado bajones en su ánimo y a principio se rehusó a seguir en la clínica, pero después se suavizó. Su médico inmediatamente notó cosas raras en su personalidad, notándolo confundido y dando respuestas a cosas que no le han preguntado. Es un trastorno cognitivo que no debería estar sucediendo, aseguró Luque, y que estudian la posibilidad de que se trate que es abstinencia por el alcohol, ya que el médico aclaró que no es por drogas porque ellas fueron tratadas en su momento y se encuentra recuperado. Deseamos desde la familia Canica pronta mejoría al crack suramericano Cebollita. El delantero colombiano Luis Suárez se reencontró con su madre Carolina Charris, 4 años después de haberse ido a España, donde tuvieron contacto telefónico pero sin poder verse. Doña Carolina aseguró a ESPN Radio Colombia que era sensación de nerviosismo y ansiedad por haberse reencontrado con su hijo. Nos alegra mucho que se haya podido ver con su madre en la previa al partido con Uruguay. La familia reinicia. Hoy juega nuestra tricolor y deseamos todos los éxitos a nuestra selección Colombia en el partido con Uruguay. Y hoy nuestro homenaje es para la ex ciclista colombiana María Luisa Calle Williams. Esta pedalista nació en Medellín el 3 de octubre de 1968. Participó en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Juegos Olímpicos de Pekín 2008.
Lastimosamente, en 2004, tras ser declarada culpable por supuesto positivo en la prueba de antidopaje, los Juegos Olímpicos de Atenas le retiran su medalla de bronce. La defensa de María Luisa demuestra su inocencia en 2005 y el Tribunal de Arbitramiento de Deportes TAS ordenó el 19 de octubre que le fuera regresada la medalla. En 2006 ganó la medalla de oro en la prueba Scratch en los Mundiales de Pista. Fue abanderada de Colombia en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Participó en el reality Desafío África en 2013 de Caracol, pero lastimosamente en 2016 recibió una sanción por 4 años debido a otro episodio de dopaje. Esta vez sí fue aceptado por la ciclista durante los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Aún así nos sentimos muy orgullosos de María Luisa y los triunfos que ha dejado en el deporte de nuestro país. Esto fue todo en deportes. Nos escuchamos el lunes sin falta, si Dios no lo permite. Un abrazo. Canica News. Noticia ecológica en Canica News. En titánica labor rescatan con vida a 14 mineros en Bolívar. 14 mineros quedaron atrapados en una mina del municipio de Barranco de Loba, en el sur de Bolívar. Las autoridades municipales confirmaron el hecho, que sucedió en la mina El Fogaje, ubicada en el área de protección especial conocida como Pueblo Mejía, y desde el mediodía se estaba trabajando para rescatar a los hombres. La Gobernación de Bolívar, en conjunto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Agencia Nacional de Minería, realizaron el rescate. Los 14 mineros, que habían quedado atrapados en la mina El Fogaje, ubicada en esta área de protección especial que se conoce como Pueblo Mejía, en el municipio de Barranco de Loba, sur de Bolívar, fueron rescatados y se encuentran en buen estado de salud. La información la confirmó el presidente de la República, Iván Duque, en su espacio de televisión de las tardes. El alcalde de Barranco de Loba, Manuel Esteban Ramos Baiter, también le confirmó al periódico El Tiempo que los 14 hombres, que estaban a unos 120 metros de profundidad tras un derrumbe, fueron rescatados en la tarde del miércoles. Los mineros ya fueron rescatados en su totalidad y están siendo evaluados por el equipo médico que tenemos en el sector. Todos están bien, anunció el alcalde. Canica News. Actualidad nacional en Canica News. Circuito Bici Bogotá Región estará listo a inicios del 2021. Se trata del primer recorrido perimetral de bici usuario alrededor de una ciudad capital en Latinoamérica, el segundo en el mundo, después de España. Será certificado por la International Mountain Bicycling Association. En el proyecto, que cuenta con un avance de obra cercano al 30%, se invertirán 4.100 millones de pesos, 1.100 destinados al componente de señalización, financiados a través del Sistema General de Regalías, gracias a los recursos de la Alcaldía Mayor de Bogotá. La Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE trabaja en la promoción y fomento de la práctica del turismo en bicicleta por la región central de Colombia, incorporando elementos de interpretación, servicios turísticos y empaquetamientos, que incluyen también la oferta gastronómica y hotelera de la zona. Hablamos del proyecto Bici Bogotá Región, una obra que resaltará la riqueza natural, paisajística y cultural que albergan tanto la capital de Colombia como el departamento de Cundinamarca. El objetivo, convertirse en el destino favorito de ciclistas nacionales e internacionales. El circuito hará parte del sistema de rutas de biciturismo de la región central, una apuesta de la RAPE con altos estándares de diseño, señalización y promoción, explicó Paola Cristina Vargas, directora del proyecto. Escuchemos a Paola Cristina Vargas, directora de Bici Bogotá Región. Bogotá y sus alrededores tienen un enorme potencial para el desarrollo de un destino de turismo en bicicleta. Las riquezas paisajísticas y culturales de la sabana de Bogotá generan las condiciones para fomentar la práctica del biciturismo, incorporando elementos de interpretación, servicios turísticos y empaquetamientos. El circuito turístico Bogotá Región hará parte del sistema de rutas de biciturismo de la región central, una apuesta de la RAPE con altos estándares de diseño, señalización y promoción. Canica News. Economía nacional en Canica News.
El ajuste salarial que ya calculan las empresas. Estudio de Mercer con 430 firmas encontró que 8 de cada 10 empresas dejaron de contratar en la crisis. Y para cautivar y retener a empleados habilidosos, el 82% de las empresas han puesto en marcha estrategias como el trabajo en casa y flexible. Un estudio de la firma consultora Mercer, con 430 empresas nacionales de distintos sectores e industrias como consumo masivo, manufactura, retail, tecnología y energía, señala que por la pandemia, estas proyectan una afectación en los aumentos salariales para el 2021. No obstante, solo el 22% está pensando en reducir personal. La pandemia y los consecuentes confinamientos para intentar frenar la expansión del COVID-19, señala la encuesta, impactaron con fuerza al mundo empresarial, en aspectos relacionados con los aumentos de salario, las bonificaciones y la planificación y ejecución de los planes de incentivos. De acuerdo con el estudio, si bien ya se registraron signos de reactivación en la industria, esta afronta un legado de situaciones surgidas durante la pandemia, que siguen latentes y que probablemente requerirán un tiempo más largo de recuperación. El desempleo es una de ellas. De acuerdo con el informe sobre la situación del mercado laboral en septiembre del DANE, la tasa nacional de desempleo se ubicó en el 15,8%, un punto porcentual menos que en agosto. Para Mercer, si bien las estadísticas han ido mejorando a medida que se reactivan frentes de trabajo, la mejoría en el país, en este aspecto, será progresiva. Canica News. La salud es noticia en Canica News. INVIMA revela algunos incidentes asociados con los tapabocas. Según especialistas, estos elementos de protección personal con ineficiencia arriesgan las vidas de sus portadores. Después de que la Procuraduría alertara sobre el inconveniente en algunos tapabocas, el INVIMA le dio respuesta. El instituto reveló en un documento que a la fecha se han reportado 320 eventos e incidentes adversos relacionados con dispositivos médicos declarados temporalmente como vitales no disponibles, de los cuales el 80%, 256 casos, corresponden a mascarillas quirúrgicas, tapabocas convencionales y respiradores N95 y KN95. De igual forma, el INVIMA reportó que ha recibido 225 reportes adversos de estos productos que cuentan con registro sanitario, asociados en su mayoría a defectos de calidad del producto, fallas en el sellamiento facial, desprendimiento de las tiras elásticas y empaques, en algunas ocasiones con rupturas o posible contaminación. Todo esto empezó el pasado 16 de octubre cuando la Procuraduría le solicitó al INVIMA información relativa a los controles aplicados a la importación, fabricación y comercialización de tapabocas. A raíz de ello fue solicitada la inspección en establecimientos importadores, productores y comercializadores de estos elementos de protección personal, toda vez que las mencionadas fallas, aunando a la presunta falta de vigilancia de estas actividades, podría desencadenar el contagio de otras enfermedades y no garantizar la protección ante el COVID-19, apuntó. ¿Qué dice el INVIMA? El instituto explicó que existen dos tipos de dispositivos médicos para la protección de las vías respiratorias sometidas a inspección, vigilancia y control. Los primeros son aquellos denominados respiradores de alta eficiencia de filtraciones de partículas conocidos como N95, y los segundos son las mascarillas o tapabocas convencionales hechos en tela quirúrgica, detalló. Canica News. Política internacional en Canica News. Duque se suma a petición de la OEA de revisar destitución de Vizcarra. La Organización de los Estados Americanos, OEA, pidió el miércoles pasado al Tribunal Constitucional de Perú pronunciarse sobre la legalidad del proceso en ese país, después de que Manuel Antonio Merino asumiera como nuevo presidente tras la destitución por parte del legislativo de Martín Vizcarra, por incapacidad moral. De igual forma, el gobierno de Colombia anunció su respaldo a la petición de la OEA de revisar la vacancia que se aplicó a Vizcarra, quien asumió el Ejecutivo cuando Pedro Pablo Kuczynski, de quien era vicepresidente, renunció a su cargo en marzo de 2018. El exmandatario fue retirado de este cargo en la noche del lunes. La Secretaría General de la OEA reitera que compete al Tribunal Constitucional de Perú
pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, dijo el organismo en un comunicado en el que pidió que se garanticen las elecciones convocadas para abril del próximo año. Según el organismo, es el Constitucional, la institución encargada de pronunciarse sobre las diferencias que puedan existir en la interpretación de la Constitución, conforme a las acciones y planteos que realicen los actores políticos. El Congreso de Perú destituyó el lunes a Vizcarra, con 105 votos a favor, tras debatir la llamada moción de vacancia, impulsada contra el mandatario por acusaciones de corrupción cuando era gobernador de la provincia sureña de Moquegua, de 2011 a 2014. Canica News. El turismo es noticia en Canica News. Cinco maravillas naturales de Colombia por conocer: Cerro Azul, San José del Guaviare, Cerros de Mavecure, Guainía, Parque Nacional El Tuparro, Vichada, Parque Nacional de Utría, Chocó, Serranía de los Coconucos, Cauca. Hasta hace tan solo 5 años, nadar al lado de toninas o delfines rosados en el río Arauca, recorrer los 1.200 metros de arte rupestre de hace más de 7.000 años en el Guaviare, o contemplar en el Cocuy la masa glaciar del país era casi una utopía. Por años, estos tesoros naturales y otros más en gran parte del territorio de Colombia estuvieron vedados a los turistas, todo por cuenta de temas como la seguridad, el conflicto armado y la presencia de grupos armados ilegales en estas zonas. Cuenta el guía profesional de turismo Milton Niño desde San José del Guaviare que en esa ciudad, por ejemplo, no se podía ir más allá de 30 minutos del casco urbano por una restricción impuesta por los alzados en armas. Pero hoy la situación es totalmente distinta, aclara Niño, y dice que desde que se firmó el Acuerdo de Paz, 2016, los turistas volvieron a recorrer los senderos, internarse en la selva, bañarse en los ríos, redescubrir muchos de esos destinos que la violencia tenía escondidos. Carlos Mario Tamayo, subdirector de Sostenibilidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, certifica esa realidad con cifras. En 2016, los parques recibieron 1.446.673 visitantes, mientras que en 2019 el dato es de 1.924.454, lo que marca un crecimiento del 33% de turistas en 4 años. Los más visitados en este periodo han sido Corales del Rosario, 1.246.983, y Tayrona, 458.755 visitantes. Canica News. Actualidad internacional en Canica News. Los editores demandan 1,1 millones a Google por infringir sus derechos de autor mediante Discover. El Centro Español de Derechos Reprográficos CEDRO ha presentado una demanda contra Google por impago de al menos 1,1 millones de euros en concepto de derechos de autor. La sociedad de editores, según ha confirmado en un comunicado, ha devengado la suma porque la tecnología habría agregado sus contenidos ilícitamente mediante el servicio Discover. La demanda presentada ante los juzgados mercantiles de Madrid este 10 de noviembre reclama el abono de los derechos de propiedad intelectual derivados de agregar fragmentos de noticias de diferentes ediciones digitales de periódicos y de otras publicaciones. Así, estos derechos están siendo pagados por servicios de agregación competidores como Update o los desarrollados por empresas como Sky y Huawei, pero sin remuneración para los editores. De esta forma, según ha calculado la organización, que reúne a 28.000 miembros entre escritores, traductores, periodistas y editoriales en España, el importe requerido surgiría de una estimación de la deuda de Google. Para conocer la cantidad real, Discover debería facilitar los datos efectivos del uso de estos contenidos, lo que según el colectivo podría aumentar la demanda hasta más de 14 millones de euros. Canica News. Amigos de Canica Radio, les habla Víctor Manuel Salamanca y los invito para que escuchen Tiempos de Radio, Tiempos de Música, los sábados a las 3 de la tarde y la repetición los domingos a las 7 de la noche.
Tiempos de música, tiempos de radio, con la historia de la música y la radio en Colombia y el mundo. www.canicaradio.com, tu fiel compañía. Hemos llegado al final de otro informe de las principales noticias de Colombia y el mundo por el día de hoy. Mañana nos pueden escuchar en 3 horarios: 6 de la mañana, 12 del día y 8 de la noche en canicaradio.com. Hoy los acompañamos Rodrigo Ariza en la dirección general, Alexa Saavedra en la producción, Diana María Castillo en los deportes y en la presentación de las noticias quien les habla, Víctor Manuel Salamanca. Si el Creador nos permite seguir con vida, el próximo lunes estaremos de nuevo aquí. Dios nos bendiga. La información no se detiene y el equipo de realizadores de Canica News continúan generando noticias. Volveremos en una próxima emisión para que ustedes queden bien informados. Somos Canica News.